Ok. Vamos a empezar con los sistemas de archivos. A ver, si van a seguir llegando tarde, para que no nos perjudique, voy a presentar solamente la pantalla. Estamos revisando, ¿ok? Ok. Entonces, el primer sistema de archivos que vamos a revisar tipo Windows es FAT. Ya habíamos hablado un poco de esto, aquí vamos a ahondar en detalles. Es el de los más simples, porque utiliza en realidad dos tipos de tablas que permiten manejar la estructura que conocemos como FAT. Existen tres esquemas, aunque existen más, pero los más conocidos son los de 12 bits, se llama FAT12, FAT16, FAT16, ha ido evolucionando y al final se han quedado con FAT32, es la que conocemos. Sin embargo, existen variaciones en función de algunas dificultades o limitaciones que tenía FAT32 y existe una versión llamada exFAT. Entonces, veamos que lo que pasa con FAT es que en el disco duro, este es un esquema del disco duro, la primera parte se llama registro de arranque, viene a ser como el Master Boot Record, viene a ser como el lugar donde el sistema operativo va a buscar qué registro le permite arrancar un sistema operativo. En este lugar se puede colocar hasta un menú, de tal manera que nuestro sistema operativo o el BIOS de la máquina lea este lugar y sepa qué sistema operativo va a arrancar. Y si hay un menú, el usuario puede escoger el sistema operativo del menú y arrancar con Windows, con Linux, con Unix o con lo que corresponda. Luego, en los primeros sectores se ubica la tabla FAT. Hay doble copia, FAT1 y FAT2 son copias de la FAT, que es por respaldo. Si se arruina la FAT1, entra en operación la FAT2. Luego viene el área de directorios y los datos. Recuerden que FAT tiene dos tipos de tablas. Una tabla que viene a ser de directorio y la otra tabla que viene a ser la tabla FAT. La tabla de directorio contiene el nombre del archivo, su extensión si es necesario, o si es directorio un dir, la palabra dir en lugar de la extensión, y luego el inicio del bloque o clúster donde está empezando. FAT, la tabla FAT, vendría a iniciar de ese bloque que le ha apuntado el directorio y luego va enlazando distintos bloques hasta que el archivo se complete. Esa es la idea. Entonces, el conjunto de sectores que maneja Windows, que maneja DOS, que maneja FAT, no se llama bloque, como hemos visto en el tipo Unix, se llama cluster. Un cluster es un conjunto de sectores. Y dependiendo del tamaño del disco, si un disco es pequeño, va a tener dos sectores por clúster, tamaño de un K. Si es un poco más grande, hasta 1 GB, 2 GB, 8 GB, va a tener 8 sectores por clúster, va a tener 4K. Si es de 8 a 16, de 16 a 32, etc., va a tener hasta 32K como tamaño de clúster. ¿Está bien? O sea, sectores por clúster. ¿Cómo funciona el sistema de archivos? Cuando se va a guardar un archivo o un directorio, lo primero que hace el sistema de archivos es revisar cuál es el primer clúster libre, disponible para usar. No importa de la maraña de espacios que haya, nos va a destinar el primer clúster. Ya saben, el primer clúster es el cuadradito que hemos cuadriculado en realidad el disco duro. Este cuadradito es un conjunto de sectores. Entonces, ubicamos el primero libre, de acuerdo a una estrategia, y se genera una entrada en el directorio, en la tabla de directorio, donde se va a insertar el nombre del archivo, su extensión, si es un directorio o no, y luego se determina de qué tamaño es el archivo, de tal forma que consideremos si va a ocupar un clúster o varios. Si ocupa un solo clúster, en la tabla FAT, en el clúster respectivo que está libre, simplemente coloca -1 EOF final de archivo. Si el archivo es más grande, entonces empieza a informar la ubicación del clúster inicial. Coloca el clúster inicial y luego en la tabla FAT empieza a buscar el enlace de los distintos clústeres
que va a necesitar para poder guardar el archivo, en función del tamaño. Entonces va a ir dividiendo el archivo en el tamaño de clúster y colocando todos los clústeres disponibles en la tabla FAT, de tal manera que el último de los clústeres de la tabla FAT coloque el final de archivo que le permite saber que el archivo ya no tiene más. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. En la parte superior tenemos la tabla que correspondería al directorio. Claro que son 3 registros que están separados, es una sola tabla, donde tiene el nombre, tiene más atributos, como hemos podido ver, como la extensión de identificación, fecha y hora de creación, clúster de inicio, etcétera, etcétera, etcétera. Nos interesa para el ejemplo el nombre del archivo y el clúster de inicio. Eso es lo que se guarda en el directorio. Entonces el archivo 1 empieza en el 2, clúster 2. Esta es la segunda tabla que vemos, es la tabla FAT. En esta tabla FAT podemos identificar que en el clúster 2 está apuntando al clúster 3. El clúster 3 está apuntando al clúster 4 y el clúster 4 está apuntando al final de archivo. Aquí puede estar un EOF, un -1 o FDF, no importa. Tenemos un final de archivo. Coincidentemente, esta asignación ha sido contigua. No necesariamente tiene que funcionar de esa manera. El archivo 2 empieza en el 5. Vamos al 5 y el 5 apunta al 6 y el 6 apunta al 8. El 8 termina el archivo. Aquí vemos que no es contigua. El archivo 3 apunta al 7 y el 7 es final de archivo, que implica que el tamaño de archivo es menor o igual a un clúster. Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo funciona FAT. Pero lo que estamos haciendo es que estamos utilizando una tabla donde el nombre de archivo, en la tabla de directorio, solo ocupe 8 bytes, con el formato 8.3, 8 para el nombre y 3 para la extensión. Este ha sido un inconveniente para FAT, sobre todo cuando empieza a funcionar en DOS, se empieza a incorporar en Windows y Windows empieza a crecer en tecnología, van distintas versiones, y a la par de otros sistemas de archivos, Windows tiene que manejar nombres de archivos más largos. Entonces se empieza a crear algo que se llama NFL o nombre de archivo más largo, que de alguna manera debería adaptar FAT para que esto funcione. ¿Cómo se hace esa adaptación? Aquí tenemos varias entradas de la tabla de directorios. ¿Está bien? Entonces esta es la tabla de directorios donde estamos guardando el nombre largo del archivo. Primero se guarda el nombre cortado. Es un nombre que de alguna forma ha sido truncado. Entonces, el archivo se llama, esto es un nombre de archivo muy largo, .txt, con sus espacios respectivos. ¿Qué sucede? Primero se lo trunca a nivel de 8.3. Entonces aquí va a entrar, esto es, sin ningún espacio, circunflejo 1.txt. Está ocupando 8.3. Esta es la entrada normal, la entrada de directorio normal. ¿Está bien? Se pone circunflejo como para poder mostrar que hay más cosas por detrás. Entonces aquí puede haber, este es un archivo muy largo, este es un archivo muy corto, este es un archivo muy largo, .txt. Los tres tienen el mismo inicio. ¿Cómo se los va a diferenciar? Circunflejo 1, circunflejo 2, circunflejo 3 y así sucesivamente. Si se necesita más nombres con este inicio, va a aparecer esto circunflejo 11, circunflejo 12, etcétera, etcétera. Esta es la forma que se va a seguir manejando a nivel de FAT. Pero ¿cómo se hace la relación con el nombre más largo? Se crea otra entrada donde se pone esto, un espacio, es, un espacio, AR. Otra entrada, chivo, con, nom, otra entrada, bre, muy, otra entrada, largo, punto, txt. Y al final lo que queda, si es que nos sobra espacio, se rellena con un carácter que no importa, que el FAT se va a dar cuenta que está solamente rellenado, toda la entrada. Pues fíjense, se ha ocupado 4 entradas adicionales a la entrada normal. Para este nombre de archivo se han considerado 5 entradas en la tabla de directorio. Entonces, si hacemos una relación, que tenemos 1000 archivos,
la tabla de directorios debería tener 1000 entradas si el nombre de archivo es igual o menor a 8. Pero si el nombre de archivo es mayor o igual a 8, implica que vamos a incorporar más entradas para guardar solo su nombre. No estamos apuntando a nada, solo estamos guardando su nombre. Esta relación podemos ver en una imagen. Primero, antes de mostrar la imagen, como estamos con la captura solo de la presentación. Primero, aparte de esto les voy a mostrar en una captura de disco, en un dump, en un volcado de disco duro que FAT permite hacer. La convención de nomenclatura FAT. Sabemos muy bien que utiliza 8.3. Ya hemos visto cómo se adapta para manejar nombres más largos. Los nombres no deberían contener estos caracteres. Tampoco podemos utilizar estos otros como nombres de archivos, porque están reservados para dispositivos, en el caso de FAT. Entonces, ningún archivo debería tener estos caracteres ni contener estos nombres de dispositivos. ¿Qué ventajas tenemos? Es bastante rápido cuando el disco es pequeño. Es muy lento cuando el disco es grande, como desventaja. Y una segunda desventaja grande es que el archivo no puede ser más grande que 4 GB. ¿Y por qué? Por el direccionamiento. 2 a la FAT32. 2 a la 32 nos da 4 GB. En el caso de Windows y en el caso de DOS, máximo podemos llegar a 2 GB. Entonces es un gran inconveniente en el caso de FAT, pero que de alguna manera se sigue utilizando en los pendrives. Vamos a ver ahora, voy a poner toda la pantalla directamente ahora, me imagino que no nos van a molestar ya. Ok, aquí tenemos una captura de un dump, un volcado de la primera parte de un disco FAT. Aquí abajo están las leyendas a lo que corresponden. Esto está publicado en el Classroom, lo pueden revisar con más calma. Aquí tenemos, por ejemplo, tercer circunflejo 1, ¿no?, como nombre de archivo. Aquí vemos entonces tercer archivo, ¿no? Y todo esto que está con puntitos es lo que están rellenando, porque está generando 2 entradas. Entonces, en la segunda entrada solamente ha entrado la O, si se fijan. Sin embargo, se tiene que rellenar. Aquí tenemos un arch, circunflejo 1.dat. Pues aquí tenemos un espacio archivo, espacio con, nombre, una segunda entrada, largo.dat. Fíjense que el relleno ha sido pobre, o sea, no ha necesitado rellenar, pero nos estamos dando cuenta que es real, que para los nombres de archivos va a utilizar una cantidad diferente de entradas. Para este he utilizado 2 entradas y para este he utilizado 3 entradas. ¿Está bien? Continuamos. Veamos un sistema de archivos llamados HPFS. Ya no funciona, pero ¿por qué estamos viendo este tipo de sistema de archivos? Porque este es el que ha dado pie al sistema de archivos que se utiliza en Windows. HPFS ha sido utilizado en primer lugar en las máquinas que tenían un sistema operativo llamado OS2. Si recuerdan, estas máquinas son las PS, Personal System, diferentes de las PC. Eran de IBM y tenían una arquitectura diferente de la que utilizamos actualmente en las PCs. Esta arquitectura se manejaba como microcanal. Para no ahondar en detalles, vamos a referirnos a que HPFS maneja algo que se llama boot block, la parte donde está en el disco, el master boot record si quieren, donde va a guardar el nombre del volumen para poder hacer el bootstrap. El bootstrap es el mecanismo que permite con poco esfuerzo, una especie de palanca, realizar un gran trabajo. Y eso es lo que hace un sistema operativo cuando aparece el bootstrap. Carga un archivo pequeñito que lo va descomprimiendo en memoria y luego ese archivo en memoria empieza a cargar distintos elementos que hacen al sistema operativo. Pero los elementos que vamos a referirnos en aquí son superblock, por ejemplo, y un sparse block, que viene a ser como de repuesto. El superblock vendría a representar lo que teníamos antes en la tabla FAT. Y esta vendría a ser la tabla FAT2, una idea parecida. Sabemos muy bien que para este sistema operativo, para este sistema de archivos, Microsoft e IBM han trabajado juntos. Luego aparece algo interesante, bandas.
y los bitmaps para cada una de las bandas. Los bitmaps nos van a apuntar qué clusters o qué bloques están libres y qué bloques están vacíos, están ocupados o vacíos dentro de cada una de las bandas. Así que manejamos bitmaps por cada banda. Pero este concepto de banda es bastante interesante. Vamos a hablar de NTFS, justamente del trabajo de IBM y Microsoft en el sistema anterior que hemos revisado. Hay muchas cosas que se han copiado para crear el NTFS. El NTFS maneja primero bloques o clusters, seguimos en Windows, clusters diferentes a FAT. Si es menor a 512 megas, manejamos un sector por clase. Si manejamos mayor a 32 gigas, 128 sectores por clúster. Y nuestro tamaño de clúster sería 64K. Entonces es bastante grande. Hay distintas versiones, en el caso de NTFS, que se han ido desplegando en distintos sistemas operativos que hasta la fecha conocemos. Entonces el NTFS ha ido creciendo, pero principalmente ha ido creciendo no en la estructura de cómo funciona, sino ha ido creciendo en la capacidad de almacenamiento, que se ha visto limitada cada vez. Han existido discos duros más grandes y el NTFS ya no podía soportarlos, entonces ha tenido que ir creciendo en ese sentido. Aquí tenemos un sector de arranque y la tabla maestra de archivos. Esta vendría a ser como la que tenía Superblock de HPFS, y luego tenemos archivos de sistema y la zona de datos. La gran diferencia entre esta forma de manejar y FAT es una seguridad. Normalmente esta tabla de archivos maestra no se coloca a continuación del sector de arranque, se la coloca en cualquier lado. De tal manera que cuando un virus quiere atacar exactamente algo en el disco duro, no sabe dónde está la tabla maestra de archivos. Lo que no ocurría con la FAT. FAT estaba al lado del arranque y siempre se arruinaba la FAT. Cualquier virus afectaba la FAT. Al afectar la FAT, afectaba a todo el sistema de archivos, por ende, al disco duro. Entonces, esta es una manera de manejar, pero ¿se acuerdan de lo que decía bandas? Pues vamos a hablar de esas bandas y cómo ha evolucionado en algo que ahora se llama Extend y que todos los sistemas de archivos actualmente lo utilizan. Esta es la tabla maestra de archivos que tiene sus registros respectivos, tiene registros para pequeños archivos, registros para grandes archivos, registros para directorios pequeños, registros para directorios grandes, etc. Pero ¿en qué consiste? Esto es como la tabla de directorios que va a apuntar a distintos clústeres para utilizar un archivo. Pero no tenemos una tabla FAT que nos va a mostrar de dónde a dónde va, sino que el concepto de extent es clústeres contiguos. Todos estos clústeres son uno a continuación del otro. De tal manera que si el archivo es pequeño, va a ocupar un extent pequeño, de forma contigua. Si el archivo es grande, va a ocupar un extent grande. Entonces estás reservando dentro del disco duro espacios contiguos para que la lectura, la velocidad de lectura sea mucho mayor. Entonces se puede utilizar un extend tipo 1 si el archivo es grande, extend 2 si es pequeño, extend 3 si es mediano, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un concepto que se utiliza mucho en los sistemas de archivos actuales. Entre sus ventajas tenemos que FAT ha sido diseñada para un disco duro de 400 megas para arriba. Si se dan cuenta, FAT tenía esta limitación. No podíamos extendernos de este tamaño de disco. Entonces, esta es una respuesta a las limitaciones de FAT. Lo que sí es interesante, si el disco es más pequeño de 400 megas, no se puede utilizar en NTFS, porque solamente el sistema de archivos en NTFS ocuparía esos 400 megas. ¿Está bien? En la convención de nomenclatura, los nombres que se pueden usar, los caracteres que no se pueden usar en los nombres son estos, y el nombre puede tener hasta 255 caracteres de longitud sin tener el inconveniente que tenía FAT. Aquí tenemos algunas apreciaciones. La máxima dimensión del archivo, estábamos hablando de que un archivo ya no va a tener la limitación de 4 gigas, va a estar alrededor de 16 terabytes. No es tera este concepto, es TB, en vez de 1024 se divide entre 1000, esa es la diferencia. Y la idea sería que según la arquitectura podríamos tener hasta 16 exabytes, pero no es cierto. Esto es teórico, no es práctico. Máximo número de archivos, tendríamos 2 a la 32 menos 1, es decir, 4 billones de archivos dentro de NTFS. 4 billones.
el nombre de archivo, 255 caracteres, y el volumen, cada volumen que nosotros manejamos, C, D, E y F, en lo que partamos nuestro disco duro, tendría hasta un máximo de 256 terabytes. Según la arquitectura, otra vez, 16 exabytes. Seguimos en teoría. Los caracteres que no se pueden usar son esos, pero si se maneja NTFS sobre Windows, se adicionan estos más. Pues el sistema de archivos no está pegado a Windows, si bien solo se usa en Windows actualmente, si se usase en otro sistema operativo, solamente estos caracteres serían los restringidos. ¿Está bien? La forma en la que funciona maneja un árbol binario balanceado. La localización de archivos es a través de mapa de bits, ya hemos explicado cómo funcionan los mapas de bits, y principalmente los extents. Los extents nos permiten tener espacios contiguos de clusters o bloques para archivos grandes, archivos pequeños o archivos medianos. Y los bloques malos se los maneja en el mismo sentido. ¿Está bien? Un elemento que se ha incorporado en las últimas versiones de NTFS son los journals. Los journals no son inventos de Linux, no son inventos de Windows, son inventos de IBM. En sus mainframes ya maneja el journaling. Journaling vendría a ser como el diario, y el diario es como una base de datos que registra todas las transacciones que se han realizado en la máquina. Consideremos transacciones, el borrar un archivo, el crear un directorio, el moverlo, el copiarlo. Cada uno de esos elementos es una transacción y se va guardando en el journal. ¿Para qué nos sirve esto? Para que fácilmente podamos volver hacia atrás, hacer un rollback y decir, quiero volver, no sé, hace un año a las 15:50 del día 20 de julio, por ejemplo. Y mi sistema operativo debería retornar a ese esquema. En Windows no funciona de esa forma, es pretencioso. Los otros sistemas de archivos de IBM sí lo hacen. Linux lo hace a medias, pero Windows lo máximo que nos soporta cuando queremos volver es algo que se llama puntos de restauración. Y esos puntos de restauración, aparte de que se dañan fácilmente, lo único que nos hace volver es a aplicaciones instaladas, jamás a datos. No se mete con datos. Pero, sin embargo, nos da una herramienta como para poder trabajar. ¿Está bien? Windows NT, con el NTFS, perdón, NTFS normalmente no podía ser accedido desde otros sistemas operativos. Sin embargo, cuando se hace ingeniería inversa, se ha hecho ingeniería inversa con todo lo que es Windows 95 más o menos ha sido sometido a ingeniería inversa, y se ha creado un sistema abierto de tipo Windows que se llama ReactOS. Y ahí han podido hacer ingeniería inversa también con NTFS. Eso ha permitido que terceros puedan fabricar software que de alguna manera hagan que una Mac pueda guardar sobre NTFS. La Mac, Linux, Solaris, cualquier Unix, solo puede ver NTFS, read-only. Pero herramientas de terceros permiten que uno pueda también modificar cosas. Tal como existen herramientas para Windows que permitan ver extensiones o sistemas de archivos de Unix, de Mac o de Linux. Igual, son equipos de terceros, software de terceros, perdón. El último sistema de archivos de Windows se llama Resilient File System. Este esquema ha venido de la mano porque, si se han dado cuenta, tenemos una limitación en NTFS. El tamaño del volumen era 256 teras. Parece mucho. Sin embargo, otros sistemas de archivos, mucho tiempo antes, han desarrollado un esquema donde podían manejar petabytes o exabytes sin mayor problema. Entonces Windows estaba quedando chiquito, sobre todo considerando de que los discos duros cada vez son más, tienen mayor almacenamiento a un precio más económico, lo que permitiría es que el sistema operativo deba reaccionar ante esa evolución. Pues como NTFS se quedaba pequeño, Microsoft crea otro tipo de sistema de archivos llamado Resilient File System. La idea de este sistema de archivos es que pueda soportar un almacenamiento muy grande. Pero ya que está destinado al almacenamiento grande, de momento está reservado solamente para Windows Server, no Windows Cliente. Sin embargo, en Windows 10 ya se había previsto que salga con Resilient File System. No ha sido así, seguimos con el NTFS. Me imagino que tal vez en el siguiente Windows Cliente tengamos este otro sistema de archivos que va a hacer a un lado el NTFS y ya no se va a utilizar.
y este va a ser el sistema de archivos de Microsoft. ¿Qué características tiene? Veamos en los tamaños, que eso es lo que me interesa. ¿Dónde están los tamaños? Aquí tenemos volúmenes de hasta 2 a la 78 bytes. ¿Cuánto era el otro? 256 teras. Usando clústeres de 16K, 2 a la 64 si manejamos en Windows. Tenemos también 2 a la 64 archivos en un directorio. ¿Cuánto es 2 a la 64? ¿Alguien me puede decir? ¿Idea? Bueno, es un número muy grande, difícilmente de leer, si quieren, pero que si empezamos a dividirlo entre 1024 o entre 1000, vamos a tener fácilmente una unidad de almacenamiento. Veamos, una de las novedades de Resilient File System es la fiabilidad de la estructura de disco. Sigue utilizando árboles binarios Plus. Aquí tenemos el tamaño máximo de archivos, estaríamos hablando de 16 exabytes. Comparado con NTFS, tenemos una gran diferencia. Y el volumen podría tener 1 GB con clústeres de 64K. Entonces, este es un sistema de archivos diseñado para quedarse por un buen tiempo hasta que los discos de almacenamiento, unidades de almacenamiento, lo superen. Esta es la idea o la respuesta de Microsoft ante los eventos de otros sistemas de archivos. Ustedes tienen en el Classroom una aplicación que se llama NTFS Info. Y lo que permite esta aplicación es volcar la información que contiene una instalación de disco duro basado en este sistema de archivos. NTFS Info. ¿Sí? Simplemente se manda una unidad. Es tipo, tengo que abrirlo como administrador, por eso es. Ok. Vamos a Users. Dentro. NTFS Info. Y decimos del disco C. Ahora sí, lo ha volcado. Ustedes pueden hacer eso sobre sus discos y van a ver la información que les permite hacer el dump. Tamaño de volumen. En este caso tenemos 4 GB, no es mucho, ¿no? 40 GB, perdón. Sectores totales, aquí tenemos la cantidad de sectores, 83 millones de sectores, y total de clústeres, tenemos más o menos 1, 2, 3, 10 millones. Aquí nos dice cuántos clústeres están libres, aquí tenemos los bytes por sector, son 512 bytes, eso es definido por el disco duro, no podemos cambiarlo, no importa cómo formateemos la máquina, tendríamos que hacer un formato de bajo nivel donde cambie el tamaño del sector, no se puede. Entonces tenemos 512 y mi clúster es de 4096, 4K. Significa que son 8 sectores que estoy manejando. Y me puedo dar cuenta fácilmente. Fíjense que esta es la cantidad de sectores y esta es la cantidad de clústeres. La relación es 1 a 8. ¿No? ¿Cuántos bytes está ocupando el registro de la tabla maestra de archivos? 1024. ¿Cuántos clústeres está en ese registro? 0. Luego tengo la información de la tabla maestra de archivos, que me dice que está ocupando 251 megas. ¿Se acuerdan que les decía que para discos pequeños no vale la pena utilizar NTFS? Es por esta razón. El sistema de archivos ocupa mucho espacio. Aquí nos está diciendo dónde empieza, en qué clúster empieza la tabla maestra de archivos. Fíjense que no empieza en la primera. Es por eso que se ubica randómicamente en algún lado para evitar o para tener mayor seguridad. Aquí está la zona de la tabla, de los clústeres de la zona de la tabla maestra de archivos, el tamaño de la zona y dónde empieza el mirror, es la de repuesto, si quiere. Entonces, aquí nos da una información de la tabla maestra de archivos.
No existen más herramientas que nos permitan capturar información de estos sistemas. Hubiera sido interesante que como la de FAT podamos hacer un dump del disco duro y que podamos tener una fotografía de lo que está ocurriendo. Como el MFT, la tabla maestra de archivos, se ubica por donde sea, entonces tendríamos que tener un mapa de archivos o un mapa del disco duro completo y ahí buscar. Sería muy inconveniente. No sé si tienen alguna duda en sistemas de archivos tipo Windows. Preguntas, dudas. ¿Qué riesgos puede tener si se conoce la ubicación del MFT? La misma que tenía en FAT, que lo puedan borrar. Basta que dañen la entrada de FAT, que se daña algo, el disco duro es como si no estuviese formateado. Porque sabemos muy bien que un sistema de archivos no es otra cosa que rayar la cancha. ¿Qué significa rayar la cancha? Formatearla, hacerla útil, hacerla posible para que podamos borrar nuestros archivos. Si se borra la tabla maestra de archivos, estamos en lo mismo. El disco está inutilizado. Tendríamos que utilizar otras herramientas de terceros de alguna manera para poder ingresar y recuperar nuestros datos. Y si no, tendríamos que volverlo a formatear para volver a tener nuestro disco sin la información respectiva. ¿Qué más? ¿Dudas? Ok. Continuamos entonces, para finalizar el tema, con los sistemas de archivos tipo Unix. Empezamos por el primero, que es Minix. ¿Y por qué empezamos por Minix? Bueno, tiene su historia y hemos hablado sobre eso. Si recuerdan, cuando el Unix System 5 ha sido abierto para que sea utilizado en las universidades, André Tannenbaum, que está, desarrolla un sistema operativo disminuido, mini Unix, y le llama Minix. Este mini Unix ha sido desarrollado para enseñar sistemas operativos, porque era una estructura básica que no era de producción, era más académico. Este sistema sistema operativo, utilizaba el mismo sistema de archivos de Unix, Unix File System, ¿está bien? Que es diferente y que ha permitido ser la base para que todos los sistemas operativos tipo Unix, estoy hablando de Mac OS y Linux, soporten la misma idea, nodo índice, inodes. Tolvars trabaja con el núcleo de Unix, con el núcleo de Linux basado en Minix. ¿Sí? Eso es lo que él desarrolla. Y crea inicialmente un nuevo sistema de archivos llamado Extended File System, sistema de archivos extendido. ¿Está bien? Fíjense que Minix tiene todo lo que Unix File System maneja. Tiene un bloque de arranque, otra vez estamos en el Master Root Record. El bloque Superblock, si se fijan, se parece mucho a lo que era HPFS. Aquí tenemos el bitmap, inodes, los nodos índice, la zona de bitmaps, el área de los inodes y por último el área de datos. Estos inodes son los que son los enlaces que nos permiten no cargar todo en RAM, si recuerdan la explicación, solamente va cargando como si fuese el alfabeto y va caracterizando un archivo, mientras que FAT carga todo lo que es la guía telefónica completa. Entonces hablemos del primer sistema de archivos de Linux, EXT o Extended File System. Este sistema de archivos ha sido creado en 92 para Linux. La localización de archivos era por bitmaps y se empieza a constituir algo que se llama metadatos, una forma diferente de guardar la información de tal manera que no sea tan transparente y que se pueda capturar. Los bloques malos se los guarda en tablas, no por bitmaps. No hay mucha información de este tipo de sistema de archivos, pero poco tiempo después, pocos años, no sé si está por más abajo. Este es el 92, creo que el 93 sale el Extended X2, Second Extended File System. El X2 permite manejar distribuciones de Linux más fuertes, más grandes, como Red Hat, Fedora y Debian. No se olviden que nuestro esquema de adiós está basado en Fedora. Aquí tenemos las características de X2. Los sistemas operativos compatibles. Fíjense cómo el X2 no ha sido desarrollado solo para Linux, como era Ext, sino que esta, aparte de trabajar en Linux, podía trabajar en Unix BSD,
Windows a través de un programa de terceros llamados IFS o en macOS. Bastante pretencioso. 93, un año después, fíjense. La localización de archivos, inodes. Máxima dimensión de archivo, 2 terabytes. Fíjense, estamos hablando del 93. Primeras versiones Windows. Y esta ya manejaba un tamaño de archivo de 2 terabytes. Las primeras versiones de Windows trabajaban con FAT. Y FAT, tamaño de archivo máximo, tiene 4 gigas. Ya estamos viendo a las diferencias. ¿Cuántos archivos podemos manejar? 10 a la 18. Máximo tamaño de nombre de archivo, 255 caracteres. Lo que de lejos Windows le ha costado. Les he mostrado cómo FAT ha tenido que adaptarse para trabajar de esta manera. A ver, quiero mostrarles algo interesante. Cuando hablamos de 255 caracteres. No les he mostrado esto y vamos a verlo. Yo quiero ingresar, a ver, quiero algún nombre de archivo que tenga... ¿dónde está? Emulador file. Voy a buscar nombres de archivos que tengan espacios. ¿Está bien? Voy a ir a simulador sistemas operativos, ¿verdad? Simulador sistemas operativos. ¿Qué ha sucedido? Para poder entrar al simulador de sistemas operativos con este espacio, ha utilizado un carácter especial, backslash y otro carácter que no lo veo. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes entran a Google o en un navegador y colocan algo con espacios, automáticamente aparece un porcentaje 4, si no me equivoco, que está representando el espacio? Entonces, algo parecido. Este sistema operativo está utilizando esta forma de representar los espacios. El espacio no es un carácter visible y tienen que mostrarlo de alguna manera, así que se adaptan. Vamos a ver cómo lo hace Windows. Es más interesante. Aquí manejamos. Aquí tenemos lo mismo. Vamos a irnos al directorio principal. Voy a entrar a Users. Luego pongo Puerto Orellana. ¿Qué pasa? Aquí hay un espacio. Ha empezado a utilizar comillas. Y si coloco Enter, ya no, desaparecieron las comillas y aquí aparece el espacio. No es cierto, ¿verdad? Se está utilizándolo como una cadena. Pues cada sistema operativo adopta, busca la forma. Esto ni por si acaso lo vamos a ver cuando revisamos la parte gráfica. La parte gráfica está enmascarando esta forma de utilizar. Entonces, tanto Windows con NTFS como Unix, en el caso de macOS, en este caso, ven la manera de utilizar o de poder enmascarar los caracteres para que puedan permitir 255 caracteres como nombre. Aquí tenemos 200 terabytes, máximo volumen. Ya estamos pareciéndonos a NTFS, versiones actuales, el 93. Los caracteres en los nombres de archivos, cualquiera menos estos dos, null ni slash. Y se puede utilizar cualquiera. Entonces es muy abierto el sistema operativo, el sistema de archivos extended. El Third Extended File System es más interesante aún. Primero, empieza a manejar los journals. Ya les había hablado sobre los journals, ¿se acuerdan? Y maneja también un árbol balanceado, árbol binario balanceado, para lo que vendría a ser el manejo de archivos. Veamos sus características. Bueno, en cuestión de tamaños. El bloque. Ahora ya no vamos a manejar el concepto cluster. Windows maneja cluster. Aquí manejamos bloque. Un bloque de 2K para discos que tengan un máximo tamaño de 256 GB y va a tener tamaño máximo del sistema de archivos 8 terabytes. Tamaño máximo de archivos 256 GB, perdón. 2 terabytes tamaño de archivo, 32 terabytes tamaño de volumen. Y el bloque va a tener 8K. Los journals, como les había explicado, diarios, puede ser riesgo bajo, significa que voy guardando todo lo que sucede. Cada que yo quiero, riesgo medio, es algo parecido a los puntos de restauración de Windows, y de escritura, riesgo alto. ¿Qué significa de escritura? Estoy escribiendo un espacio de disco para guardar mis journals, pero si de si de ayer voy sobreescribiendo lo que ha ocurrido hoy día, voy perdiendo la información de ayer. Por eso aparece como riesgo alto. Entonces existen diversas formas de hacerlo. ¿Está bien? Veamos las características.
Start Extended File System, los sistemas operativos para los cuales son compatibles ha reducido. Fíjense que macOS ya no está en el juego. 2001. Del 93 al 2001 ha habido un gran espacio. El contenido de directorio se maneja como tabla y árbol. La localización de archivos es bitmaps, espacio libre, y tablas los metadatos. Bloques malos se sigue manejando como tablas. Máxima dimensión de archivo 2 terabytes. Máximo número de archivos 10 a la 18. Se parece mucho a NTFS, perdón, a The Silent File System, al último. Tamaño de archivo, bueno, nombres de archivo 255 caracteres y tamaño máximo de volumen 32 terabytes. ¿Está bien? NTFS en las últimas versiones nos promete 256 terabytes como tamaño de volumen. Entonces, este se estaría quedando chiquito, pero fíjense de qué año es. Veamos el último sistema de archivos de Linux. Se llama X4, sale el 2008. No significa que porque ha pasado tanto tiempo hayan creado otro. X4 es suficiente para lo que tenemos ahora. Si empieza a crecer el tamaño de almacenamiento en discos duros, seguramente se van a inventar otro Extended File System 5, 6 o lo que corresponda. Soporta volúmenes de 1024 petabytes. Pues ni siquiera estamos hablando de exa, ¿no? De donde yo vi. Aquí tenemos, vamos a ir a su resumen. Creo que tenemos resumen, aquí está. Port Extended File System solamente es compatible con Linux. Se ha introducido en 2006. Se maneja como tabla y árbol, bitmaps, seguimos manejando eso. Todos estos soportan nodos índice, por si acaso, por debajo. Seguimos manejando eso. Bitmaps, 16 terabytes, tamaño de un archivo. Máximo número de archivos, 4.000 millones, 4 por 10 a la 9. Nombre de caracteres para el archivo, 256. Si contamos del 0, 255. Tamaño máximo de volumen, 1 exabyte, 1024 petabytes. Eso es mucho más con lo que puede lidiar NTFS. Por eso es que se ha creado Receiving File System. Esa es la idea. ¿Está claro? Veamos un simulador. Vamos a ver un simulador de Unix que está creado en Java. ¿Bien? No sé dónde me he metido. Estoy bien. Fíjense cómo va guardando espacios. Simulador File System. Okay. Vamos a hacer uso. Este también lo tienen publicado, por si acaso. Está diseñado para Java, así que puede correr en Unix, en Linux, en Windows, en lo que ustedes quieran. Lo tengo en algún lado abierto. Aquí está. Esta es su guía. Vamos a utilizar la guía al lado. Para poder crear o formatear un disco en Unix, se utiliza Make File System. Esta es la forma de crear o formatear un disco. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a llamarlo desde Java, para que se haga todo en memoria y no se haga en disco duro. Vamos a llamar a un archivo llamado filesys.dat, es el nombre que le estamos dando, 256 bloques, y vamos a utilizar 256 tamaño de bloque, y vamos a utilizar 16 bloques. Esa es la idea. ¿Está bien? Estamos siguiendo los datos que están aquí. Podemos utilizar más memoria simplemente, pero es suficiente. Entonces, fíjense que se acaba de crear. Tamaño de bloque, 256 bytes. 16 bloques. Tengo 16 bloques para guardar mi información, cada uno de 256 bytes. Si yo creo un archivo grande, mayor a 256, se va a ocupar 2 bloques, 3 bloques, etcétera, etcétera. Los superblocks están en el 1, los bloques de lista libre están en el 1, inode blocks está en el 3, data blocks en el 11 y total bloques 16. ¿Está bien? Ahora voy a crear un directorio. Así que puedo escribir java mkdir y le puedo llamar en el directorio raíz
No sé, le puedo llamar raíz. No importa. Está diseñado para esto. No me permite, ¿dónde está el file system? Debería estar creado ahí. File system.dat, no lo veo. Aquí está. Está creado. Ahora, añadir el directorio raíz. Algún problema de permisos. En esta nueva versión de macOS no había probado. Es algún problema de permisos. Ustedes tienen de cualquier manera esto publicado. Vamos a crear un directorio. Luego podemos listar el contenido del directorio. Va a mostrarnos punto, punto, punto. Luego podemos listar todo lo que está en Java, pasarlo como filtro para que el C nos permita crear un archivo llamado t.list. Podemos volver a listar el contenido, nos va a mostrar que el archivo t.list está creado con cierto tamaño. Luego con cat podemos ver el contenido del archivo. Esa es la idea, estamos utilizando comandos Unix, pero con un simulador en memoria para crear sistema de archivos y que podamos ver los nodos inodes. Entonces, algo parecido a esto es lo que hemos logrado, hasta aquí hemos logrado. Y luego, cuestión de permisos, ya no me ha permitido guardar lo demás. Ustedes pueden probar, lo tienen publicado. Fíjense cómo aparece el punto, punto, punto y el directorio raíz que he creado. Luego creo el archivo t.list y cuando hago el ls me está mostrando eso. Y si veo con el cat, me muestra el contenido, que es simplemente volcado el dir de mi directorio. ¿Está bien? Bueno, eso era para mostrarles, básicamente no funcionó bien, pero lo tienen para poder probarlo. ¿Preguntas? ¿Dudas? No hay preguntas, no hay dudas. Ok. ¿Una Buenas duda? tardes. ¿Mañana vamos a pasar clases? No. La clase va a ser directamente el día viernes. Les he explicado que por los problemas de horario y el hecho de tener que salir de mi trabajo y llegar a mi casa es justamente en el periodo que pasamos clase. Así que vamos a pasar lunes y viernes, nada más. Nos queda, ya no vamos a hacer repetición para otro grupo, eso me refiero. Pues las clases van a estar grabadas, se va a subir el video y cualquier duda vamos a manejarlo ahí. ¿Dudas? Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Mi duda es la siguiente. Cuando hablamos de entrada, ¿nos referimos al tamaño de bloques que pueda contener en una tabla o hablamos del número de bloques que puede ocupar en un archivo de información o guardarse? Ya, esa tabla está dividida con algún tamaño. Esa tabla es como si tuviésemos una serie de registros. Cuando hablamos de entrada, es cuántos registros va a ocupar, cuántas entradas va a ocupar. Entonces, en el caso de FAT, estábamos viendo que ocupaba 5 entradas, como 5 registros de esa tabla. A eso nos referimos. ¿Qué más? Bueno, voy a dejar de grabar entonces.